Esencia, tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Jorge Ernesto Jesús Evia nació en Navarro el 4 de enero de 1942. Es hijo de Laura Elisa Romeo y de Moisés Isaías Evia y hermano de Horacio Budi Evia. Está casado con Celina Morido, tiene 3 hijos varones, 4 nietos, vive en la ciudad de Buenos Aires desde que partió de Navarro para estudiar en la universidad. Sus estudios primarios los realizó en la escuela número 1 de la ciudad de Navarro, el colegio secundario lo hizo en el Instituto Juan José Paso de Lobos, donde tuvo por compañero de curso al dibujante Horacio Altuna, que publica sus historietas en el diario Clarín y con quien mantiene una buena amistad. Estudió medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, egresando con el título de médico con diploma de honor. Hizo su residencia en el Instituto de Investigaciones Médicas dependiente de la Facultad de Medicina, dirigido por ese entonces y hasta que murió por el doctor Alfredo Lanari, siendo también uno de sus maestros. Hoy el instituto lleva el nombre del doctor Lanari, y allí al finalizar la residencia médica fue nombrado jefe de residentes por 4 años, donde al dejar dicho cargo ingresó como médico de planta en el cargo de subjefe de la sala de clínica médica. También fue su maestro el doctor Alberto Agrest. Obviamente también atiende su consultorio particular, ha dictado numerosos cursos, ha dado charlas sobre su especialidad clínica y médica en distintos lugares de nuestro país y en otros como Colombia y Uruguay, por citar algunos. El doctor Jorge Ernesto Evia Quique está con nosotros en el aire. Buenos días, Quique, un gusto saludarte. Buen día, ¿qué tal? Mucho gusto. Igualmente, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos, por darnos esta posibilidad de hablar, ya que te vemos poco por aquí. Sí, me llama un poco la atención el llamado sobrenombre, porque acá no lo han utilizado prácticamente nunca. Nunca te llaman como Quique. No, y es un nombre que tiene una historia conmigo. Ajá. Cuando yo nací, mis padres habían acordado que yo me llamara Eduardo. Ajá. Entonces mi padre fue a la intendencia donde estaba el registro civil, hizo los trámites. Cuando volvió, le mostró a mi madre la libreta donde decía Jorge Ernesto Jesús, con lo cual fue una especie de hecatombe ahí, que evidentemente se sintió totalmente defraudada, esas cosas, porque el acuerdo había sido muy distinto. Y entonces ella, como quería poner algo, parece que en esa época había un diario con una aventura de un pirata, el pirata Kiki, entonces fue el sobrenombre que recuerdo, bueno, con mucho cariño, porque para allá, mi pueblo, como yo digo, no es ciudad para mí, sigue siendo pueblo. Sigue siendo pueblo. Me llaman así y me gusta mucho eso. Claro, para nosotros sos Quique Evia, no, sí, claro, no de otra manera. Pero claro, te resuena raro, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Cómo estás hoy con esta historia, con este momento tan particular que vivimos? Sí, es muy complejo este momento. En el campo de la medicina, muy complejo porque obviamente hay muchas actividades que han sido relegadas, primero oficialmente, y segundo, yo diría que una excesiva información técnica o pseudotécnica por momentos ha creado para muchos una situación de terror. Uh-huh. Yo creo que en situaciones como esta uno tiene que ser precavido, tiene que ser respetuoso de un virus que no es muy letal, pero es muy contagioso, que genera riesgos muy importantes en distintos segmentos de la población, pero que ha impedido que la gente sea recluido en la casa y no salen y no hacen sus controles médicos de distintos tipos, con una resultante que mucha gente que no ha salido desde los primeros días de marzo hasta ahora y tienen covirus los 2 participantes de la pareja. Yo ya tengo más o menos 10 pacientes que le han pasado. Uh-huh. Nunca salieron y los 2 tuvieron COVID. Porque es imposible evitar eso que está así. Pero otro problema que yo manejo menos, por supuesto, es el económico, que bueno,
mejor no hablar demasiado. Sí, de sí, eso. sí. Pero de todos modos, ¿vos crees que hay un exceso de información que genera terror en la gente y esto Sí, es mala información. Porque mal? tenés una entidad que el 80%, cuando uno tiene una enfermedad, lo que tiene que pensar es cuál va a ser el daño potencial. En esto el 80% de estos casos son, es decir, que la mayoría son asintomáticos u oligosintomáticos, es decir, con pocos síntomas. Después hay un porcentaje de 12% que tiene, y hay un solo chico porcentaje de los que van a ser las formas graves, que mayormente son aquellos que tienen, o casi siempre, comorbilidades. Sí. La ciudad de Stertak da claramente que los más riesgosos son los obesos mórbidos. Segundo, los que tienen hipertensión arterial. Y tercero, los que tienen diabetes. Como que ese grupo que ya tienen lesiones crónicas muy significativas. Eso es lo que les pasa a los pacientes. Y los viejos, bueno, tienen la inmunodeficiencia que condiciona muchas veces infecciones bacterianas agregadas al riesgo de padecer el covirus. Entonces nadie se controla, no hay cirugías salvo urgentes en general, ahora se están retomando un poco. Hay pacientes con cáncer que están esperando que varios meses que los operen. No, es muy complicado esta situación. ¿Qué nos dirías? ¿Qué dirías al ciudadano común? ¿Qué camino seguimos? Porque hay un tanto de confusión. ¿Nos cuidamos? ¿No nos cuidamos? No, hay que cuidarse. Cuidarse, hay que cuidarse. Para eso están las cosas simples. El distanciamiento social, 2 metros, ya el virus no llega, el barbijo, todos con barbijo, salvo que esté uno en la casa, y evitar las aglomeraciones. Esas cosas son todo el lavado de manos. Después hay una serie de fantasías, eso de los zapatos, eso ya se ha demostrado que eso no tiene necesidad. Son muy simples las medidas básicas. Sí, básicas, como siempre, son las más difíciles de cumplir porque uno cree que son básicas y por eso no son importantes. Claro. Ese es el problema. Lo mismo la actividad física. El doctor Fauci, que tanto han nombrado en televisión, el doctor Fauci era, y es todavía creo, director del Instituto de Enfermedades Infecciosas y Reumáticas en el NIH, Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos. Personaje. Una vez hablé con él. Y él salía cuando estaba toda la crisis en New York a correr por la ciudad junto con su esposa a hacer jogging. Tiene 80 años. Eso yo creo que da un ejemplo de lo que hay que hacer. Siempre con las otras medidas. Claro, siempre cuidándose. Sí, absolutamente. Por ejemplo, nosotros en un pueblo como este podemos salir a correr o a caminar teniendo en cuenta que hay muchos lugares donde podemos estar solos, prácticamente. Sí. Si hay disparates, por ejemplo, de prohibir salir a una cancha de golf una persona sola, sí, o con otro, sí, que hay 500 metros entre... Sí, sí. Sí, sí. Podríamos también pensar en abrir la laguna, que está totalmente cerrada y es un lugar donde... En Navarro hablo, ¿no? Sí, sí, claro. Quique, bueno, hablemos de Navarro. ¿Qué te viene a la memoria cuando te pronuncian en tu pueblo? Y yo me emociono. Ah, mira. Realmente. Una vez alguien me dijo que soy muy ingrato porque no voy. El real motivo es que uno va muy poco, que la medicina clínica, por lo menos la que me toca a mí, que tengo el hospital, las clases, todo ese tipo de cosas, es muy difícil porque cada vez que uno planea ir, pasa algo con algún paciente o otra que dice, bueno, no puedo. Pero además, ¿quién puede atribuirse el derecho de calificar de grato o ingrato a alguien? No, yo con eso me dijo, yo le contesté, mira, te voy a decir, usted le voy a decir, lo que le contestó Aníbal Troilo a un señor que le hizo el mismo reproche con respecto a no estar en su barrio, que era Parque Patricio. Ajá. Y le dijo,
qué me voy a ir si siempre estoy llegando? Le dijo. Claro. Y yo creo que sí. Primeramente que yo digo siempre noticias por mi hermano y por otras vías, pacientes que vienen acá al consultorio. Leo también, hay dos diarios creo, ¿no? Sí, sí. Navarrero y otro que Sí, no sí. recuerdo muy bien, veo a veces. Lo que pasa es que está restringida mucha de la lectura del diario. Y recuerdo mucho, yo me acuerdo mucho, tengo buena memoria, me acuerdo de mis 4 años, Ajá. que fue cuando se murió mi abuela María Niña. Ajá. Así que me acuerdo perfectamente, y es decir, de antes, porque recuerdo cuando mi mamá me llevaba y la veía a la madre y yo a la abuela, ¿no? Así que... ¿Recordás todo, esos ¿no? El momentos? colegio primario, secundario, con las técnicas de aquel entonces, las maestras, excelentes todas. Fui abanderado en el colegio Bien. número 1, tenían mis 2 escoltas, las 2 María del Carmen Muyolachi, María del Carmen del Hilo. Chichita y Momito, Momito y Chichita. Sí, claro. Eran tus escoltas. Mis escoltas. Ajá, sí, bien. seguro. Y después, en aquella época no había escuela secundaria en Navarro. No, fue ir a Lobos, al Colegio Nacional de Lobos, y que había que levantarse a las 5:30 de la mañana. Sí, claro, era un esfuerzo. Porque el tren salía a las 6:30, y bueno. ¿Y eran muchos los que viajaban en ese momento? Sí, unos cuantos, alrededor de 20. 20. Sí. Muchos. Sí, unos cuantos. Digo, después estaba muchos que viajaban, sobre todo las chicas, al colegio de hermanas. Claro. Todos que estaban internados durante la semana. Claro. Pero los viajes eran... Bueno, a esa edad uno tolera cualquier cosa, la verdad que... Además era sí o sí, en mi caso no hubo nunca... No había opciones. Como nunca llevarse a ninguna materia, por ejemplo. Claro. Mi Quique... mamá era dura con eso. Laura, bueno, todos conocimos a Laura y muchos han pasado por sus manos, ¿no? Para aprender música. Otra pasión tuya, ¿no? La música. Sí, la música es permanentemente imbuido en eso, sí. Será como un cable a tierra para vos. Sí, ya sé, cuando yo llego, y si no es muy tarde me siento al piano, ya saben en mi casa que por 10 minutos... Es la manera. Y ahí estoy tranquilito, sí, sigo con el piano, y veo mucho ahora con esos canales de música que pasan todos los conciertos, prácticamente extraordinarios todo el mundo, al Colón de vez en cuando. Sí. Quique, y River es otra pasión para vos. Y River era otra, sí. Es donde más te has visto con Buggy en los últimos 50 años. Sí, ahora dejó de ir. Sí. No lo dejan. Sí, dejó de ir. Yo voy con mis 3 hijos, ¿no? Tenemos 4 plateas, la de él estaba al lado, éramos 5 días. Incluso es muy notable porque, bueno, ustedes lo conocen muy bien, a Buggy. Todos los que están cerca nuestros, porque se repite, la gente generalmente tiene las plateas, siempre preguntan por él. Ajá. Y el Buggy, ¿cuándo va a venir acá? ¿Cuándo va a venir Buggy? Dígale que venga, que esas bromas que se hacen siempre, porque genera mucho afecto siempre. Claro, por su particular manera de ser. Como habla y todo eso, sí. Quique, ¿cuándo vamos arriba? La verdad estamos colgados, ¿no? Sí, claramente. ¿Vos de quién sos hincha? Yo de San Lorenzo. San Lorenzo, Sí. bueno. Como mis tíos Bruno. Sí, Bruno. Sí, Edmundo Bruno. Edmundo y Abel. Jugábamos al fútbol ahí en la Claro. canchita que habíamos inventado frente a la carnicería de Córdoba. Ajá. Ahí se jugaba el fútbol. Claro. Y estuvo muchísimos años, hasta la década por lo menos del 70 u 80, eso siendo un descampado, ¿eh? Sí. Yo veo ahora que hay edificios altos, ¿no? Ni dos pisos. Bueno, pero... Sí, ya va cambiando la fisonomía. Después lo que me impresionó mucho fue lo del hospital. Ajá, contame. Porque ahora estuvo, que seguramente sabés vos, que el hijo Buggy Carlitos estuvo en un proceso bastante complicado. Sí, por supuesto. Y yo hablando uno le dice Horacito porque
lo conozco de cuando era Claro. ecografía. Claro. Lo conozco de cuando era ecografía. Cuando era ecografía. Claro. Bueno, con Horacio, que fue una de las noticias que más me dolió de los últimos tiempos, porque éramos muy amigos, porque él fue el que estaba en Buenos Aires. Claro. Cuando vinimos seguíamos, y incluso él estudió en La Plata y había empezado en un lugar a su entrenamiento clínico que no le satisfacía demasiado, ¿no? Y entonces pidió ir al Instituto Lanari, pero ya había pasado el tiempo de los exámenes y eso. Y el doctor Lanari no aceptaba nada. No quería saber nada con ningún lado. Tenían que ser individuos que vengan enviados por una universidad en forma oficial. Si no, no. Hasta que yo lo convencí que lo más importante era generar un buen clínico para Navarro. Claro. Porque hay muchos que tienen lo que hacían excelentemente los médicos del pueblo siempre, hacían de todo, cosas que no sé hacer, un parto, un yeso, etcétera, pero no había clínicos, ¿no? Y entonces que sí, que no, hasta que finalmente aceptó. Y entonces estábamos recorriendo la sala, yo era el jefe y él era el residente de primer año, ¿no? Pero nos divertimos mucho y se convirtió en un buen médico. Lamentablemente falleció, ¿no? Lamentablemente. Y entonces hablaste con Horacito a propósito del hospital. El hospital, sí, porque empezaba a ver las fotos y cómo Claro. está la sala de terapia intensiva y todo eso. Realmente me parece muy bueno, realmente. Mucho mejor que la sala que tenemos nosotros en la área. Muchísimo mejor. Bueno, también la tarea médica, ¿no? Porque fue tarea bastante difícil, pero el doctor Dávila y Horacito lo llevaron por el buen camino y lo curaron. Bien, bien, genial. ¿Siempre supiste que ibas a ser médico? Y mirá, yo, lo que yo empecé, vi una pelea, no sé, 10 años, 11, una película que tomaban los reflejos, con el martillito. Sí. Y a mí me llamaba la atención porque como 2 o 3 películas veían lo mismo. Entonces, como quería, le pregunté a mamá y le dijo, andá a preguntarle al doctor Rodríguez, me dijo. Porque yo había leído que eran en milisegundos. Decía, ¿cómo? ¿Milisegundos? Y decía mi mamá, miraba el reloj, si hay un segundo, ¿cómo va a haber milisegundos? Y bueno, decía Laura, si el libro dice que hay, son. Entonces le fui a preguntar al Rodríguez. Sería el abuelo de Horacio. El abuelo de Horacio, ¿vos lo conociste? Sí, sí, lo conocí. Me miró así como dice, ¿vos para qué querés saber? ¿Cómo era él? ¿Cómo era él? Y qué sé yo, me dice, ¿sabés qué hay que hacer vos cuando uno quiere saber algo? ¿Sabés qué hay que hacer? Me miraba. Hay que estudiar, me dijo. Andá a decir a tu tía, que Marunga era Marunga en ese tiempo, que te dé un libro de fisiología. Y ella fui, empecé a leer la fisiología, me entró a llamar la atención, y me atrajo mucho. Sobre todo después que leí un libro que se llama La Ciudadela, de Cronin, que habla sobre la vida de un médico en Inglaterra, ¿no? Y ahí empecé. Sí. Y ahí empezaste y seguiste y fuiste hasta el final. Yo hice la facultad, después la residencia, viví en el hospital casi 5 años, porque teníamos los de afuera, digamos, entre comillas, casa y comida libre, gratis, digamos. Claro. Viví ahí, yo estaba ahí, hasta que, bueno, terminé, después seguí. En realidad ya cuando era residente me pusieron de jefe de sala y seguí la carrera y sigo yendo al hospital, ahora no porque no me dejan, porque dicen que soy viejo, pero sigo yendo de lunes a viernes al hospital y participo en la recorrida de sala, en los ateneos, las clases. Qué bueno. Sí, yo sigo activo. Quique, contanos de tu señora, de tus hijos y nietos. Nietas. Ah, nietas, perdón. Es otra historia. Yo tuve 3 hijos varones. Que son Mariano, que tiene 46 años, que es ingeniero informático, de la primera camada de Litva, que es el lugar más difícil de Buenos Aires, Hernán, que es cineasta, profesor en la Universidad de Cine, y Martín, que es abogado, pero se dedicó a la filosofía del derecho, y bueno, estudió, es doctor en leyes de Toronto,
y ya hace 4 años que es el decano de la Facultad de Abogacía de la Universidad de Tela. Qué bárbaro. Después 4 nietas, ¿no? Mis amores. Josefina de 16, que es una maravilla. Después Eliana de 5, Eloísa de 3 y Maite de 10 meses. Así que disfrutás de tus nietas. Claro, porque yo estaba acostumbrado a varones. Claro. Y ahora son todas mujeres. Y bueno, son otra cosa. Pero muy lindo todo eso. Bueno, qué historia particular, ¿no? 4 hijos varones, perdón, 3 hijos varones y 4 nietas mujeres. Sí, 4 sobrinos varones, y la verdad, yo le decía que no saben poner el cromosoma. El cromosoma ahí está. Así que bueno, Quique, tengo la esperanza de ir a Navarro. A ver, en el 2018, cuando yo cumplí 50 años de médico, ajá, se me ocurrió que quería dar una conferencia en Navarro. ajá. Me parece que la pensé un poco como casi un homenaje silencioso para mis viejos y mi hermano. Quería mostrarle que podía hacer eso. Bien. Y había arreglado algo a través de Amanda, Sí. con una señora, que me decían que había algunas charlas que daban, y cuando estábamos ya casi definiendo la fecha, yo que había ido a España, volví con una conjuntivitis viral hemorrágica que tuve 1 mes y medio que no podía casi ni leer. Y de ahí se fue la chance esa, pero siempre lo recuerdo. Realmente. De todos modos, en la biblioteca estuviste dando una... Sí, varias veces. Sí. Quique, ¿qué te gustaría decir que no te haya preguntado? No, ¿y cómo están ustedes? Bien, nosotros estamos bien acá. ¿Cómo se llama la radio? NBR es un invento de Bubi. NBR es Navarro sin vocales. Ah, Es un invento de Bubi porque arrancamos juntos, digamos. sí. Así que NBR, la radio 90.5 FM. Tenemos algunos saludos para transmitirte. Buen día, Quique, ¿cómo le va? Soy Claudia. ¿Quién es? Sí. Soy Claro. la productora de la radio, quien lo contactó esta mañana para charlar con él. Sí, ya, sí, me da mucho gusto. Señor, una le linda manda... voz, ¿Cómo? Tiene una linda voz para esto. Bueno, gracias. Nosotros la llamamos una voz estrogénica, ¿no? Que Ajá. femenina. Ah, ¿sí? Y No, atractiva. no tiene que ver con la época también, porque en otra época la voz femenina era, por ejemplo, la voz con el timbre de Mir Telegram, como de pitito, ¿vio? No, Y ahora- no, estamos viendo del lado masculino. Ah, bien. La voz atractiva. Claro. Ujú. Bueno, le cuento, acá Roberto Romeo Sí. dice, un gran abrazo a mi primo, fue una parte muy importante de mi infancia, espero que haya perdonado cuando le tiré los anteojos al agua. Este hombre dice, ven al diablo. Y también dice, Si China Parini te hace llegar un beso grande. Qué bien, sí, me acuerdo bien de ella. Un beso para ella. Bueno. y la señora Andrea Tomatis dice, un saludo a Quique de parte de Carly, Andre y Fede, nos acompañó permanentemente cuando Carly estuvo enfermo, aprovechamos a decirle muchas gracias otra vez. Bueno, no, por favor, todo merecido. ¿Vos serías capaz de proponernos un nombre de alguien para hacer una nota acá como la que te estamos haciendo a vos? Alguien de... De Navarro. De Navarro. Que no sea Bubi, que ya estuvo. Y Andrea también estuvo. Y Andrea también. Alguien que de ahí, de Navarro. Sí, alguien, o de tu familia, o de tus amistades. Te Y puse- yo diría, no sé si... Hay un muy viejo amigo que tenía yo en Navarro, Ajá. ascendiendo como tal, que por razones de la vida me parece que, no sé, distancias, ese Ajá. tipo de cosas, una lejanía que siempre me molestó, y que es Alberto de la Madrid. Pero va a ser un placer. Sí, me Bueno. parece que eso sería... Sí, con mucho gusto lo Sí, tomamos. sí, ya estamos, lo lo estoy tomamos. anotando. Quique, yo quiero agradecerte especialmente este tiempo, esta posibilidad que nos das,
Este material será recortado y quedará en YouTube definitivamente, así que después te vamos a pasar también la posibilidad del enlace. Y nos gustaría que, bueno, te despidieras de alguna manera de la gente de Navarro. Sí, yo recordando, siempre quiero ir a pescar a Navarro. Ajá. Con la cañita, como hacía yo, que me iba al puente de Bruno, Claro. se llamaba ahí, y me pasaba horas pescando, pero voy a tratar de hacerlo en cualquier momento, sí. Bueno, y ojalá. si logran que Alberto hable, háganme... Sí, te vamos a hacer saber ciertamente, claro que sí. Sí. Quique, gracias por este tiempo, te mando un fuerte abrazo. Un gusto. Y toda la familia también. Sí, gracias. Que estés muy bien. Muy bien. El doctor Quique Biasi lo conocemos en Navarro, ha sido una satisfacción enorme. Quique es un jerarquizadísimo médico, clínico. Todos sabemos de él, lo conocemos y lo admiramos. Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso. NBR, la radio 90.5. Te contamos todo lo que pasa y lo reflejamos en nuestra